Hola, 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 amantes del chisme y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, listos para un nuevo vídeo porque tenemos bomba. Sí, así como lo escuchan. Hoy vamos a sumergirnos en un chisme jugosísimo, de esos que te dejan con la boca abierta y que han estado en boca de todos durante días. Prepárense porque vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y de la noticia que sacudió el mundo del entretenimiento el 29 de julio de 2025. Prepárense para el drama, la intriga y todos los detalles que necesitas saber. Si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida. Este es el lugar donde te enteras de todo el chisme de tus celebridades favoritas, análisis profundos de sus vidas, y por supuesto, muchas risas. Así que si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. No te arrepentirás. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa. Para aquellos que no estén tan familiarizados, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas de televisión turcas más queridas y exitosas. Han protagonizado juntos la serie Love is in the Air Senkalkapmen turco, que fue un éxito rotundo a nivel mundial. La química entre ellos en pantalla era innegable, y muy pronto los rumores de un romance en la vida real comenzaron a circular. Y para alegría de sus fans, resultó ser cierto. Durante mucho tiempo fueron una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Sus apariciones juntos, las fotos, los gestos, todo era un sueño para sus seguidores. Pero como suele suceder en Hollywood, o en este caso en Turquía, la felicidad a veces tiene una fecha de caducidad. Y es precisamente de eso que vamos a hablar hoy. El 29 de julio de 2025, una noticia inesperada y devastadora para muchos, sacudió la industria del entretenimiento. La pareja que parecía tenerlo todo, que irradiaba amor y felicidad, anunció su separación. ¡Boom! La noticia explotó en todos los medios, desde las revistas del corazón hasta los portales de noticias más importantes. Las redes sociales ardieron y los fans evidentemente no se lo podían creer. ¿Qué había pasado? ¿Por qué? ¿Cómo era posible que dos personas que parecían tan enamoradas decidieran separarse? Un misterio que vamos a desentrañar. Las especulaciones comenzaron a volar como moscas. ¿Infidelidad? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Presiones laborales? ¿Uno de los dos no estaba enamorado? Las teorías eran infinitas, y los medios no tardaron en hacerse eco de ellas. Los portales de chisme se inundaron de supuestas fuentes cercanas a la pareja que revelaban detalles escandalosos. El drama estaba servido. Pero, ¿qué sabemos realmente? ¿Qué es lo que se confirmó y qué fue pura especulación? Bueno, lo primero que hay que decir es que hasta el momento, ni Hande ni Kerem han dado una explicación oficial sobre los motivos de su separación. Han mantenido un silencio prudente, lo cual, por un lado, es muy respetable. Pero, por otro lado, alimenta aún más la curiosidad y la especulación. Es como si hubieran decidido dejar un gran rompecabezas sin resolver, invitando a los medios y a los fans a llenar los espacios vacíos con sus propias conjeturas. Sin embargo, gracias a la investigación, a la búsqueda de información, a los rumores bien fundados, y a las pistas que han ido dejando ambos en redes sociales, podemos hacernos una idea bastante clara de lo que pudo haber pasado. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque la historia no es tan simple como un se acabó el amor. Una de las teorías más recurrentes y que parece tener más peso, es que la distancia y las exigencias laborales fueron determinantes. Ambos actores son muy solicitados y sus agendas suelen estar muy apretadas. Hande en particular ha estado trabajando en varios proyectos importantes, tanto en Turquía como en el extranjero. Estaba en auge, su carrera despegaba a pasos agigantados. Filmaciones, eventos promocionales, sesiones de fotos, su vida era un torbellino constante. Kerem, por su parte, también ha tenido compromisos laborales importantes, incluso con proyectos internacionales que lo mantenían alejado de Turquía durante largos periodos. Las largas jornadas de trabajo, los viajes constantes y la falta de tiempo para verse y compartir momentos juntos, pudieron haber desgastado la relación. El amor necesita cuidados, necesita tiempo, necesita pequeños gestos y una presencia constante. La falta de eso inevitablemente comienza a pasar factura.
Imaginen la frustración, la soledad, el extrañar al otro y la dificultad de mantener una conexión emocional fuerte cuando cada uno está en un extremo del mundo, inmerso en sus propios proyectos y responsabilidades. La distancia física, en muchas ocasiones, se convierte en distancia emocional. Las llamadas telefónicas y las videollamadas, por más que ayuden a mantener el contacto, no sustituyen el contacto físico, los abrazos, las risas compartidas en persona. Las conversaciones cara a cara. Y es que el amor, como cualquier planta, necesita ser regado y cuidado para florecer. Otra teoría que se baraja es la de las diferencias en cuanto al futuro de la relación. Se dice que mientras que Kerem estaría pensando en formar una familia y establecerse, Hande en ese momento estaría más enfocada en su carrera y en sus proyectos personales. Son cosas que pueden pasar, y que es normal que en ciertos momentos de la vida, cada uno tenga diferentes prioridades. La vida te cambia, las ambiciones cambian y a veces los caminos se separan. Kerem en ese momento ya había cumplido los 30 y tantos y la idea de formar una familia, de tener hijos, de construir un hogar estable, probablemente rondaba en su cabeza. Es algo natural, algo que muchos hombres a esa edad comienzan a considerar. Hande, por otro lado, estaba en la cúspide de su carrera, con una energía y un entusiasmo inagotables. Para ella, la prioridad era seguir creciendo profesionalmente, explorar nuevos horizontes y alcanzar sus metas. No es que no quisiera una familia en el futuro, sino que en ese momento, no era su prioridad. Y aquí es donde entran en juego las expectativas. Cuando dos personas tienen visiones diferentes sobre el futuro, y esas visiones no coinciden, la relación puede verse seriamente comprometida. Uno de los dos puede sentirse presionado, o incluso frustrado, al no poder compartir sus sueños con el otro. Y el otro puede sentir que no está siendo comprendido, o que sus aspiraciones no son valoradas. Es una situación delicada, porque no se trata de quién tiene la razón, sino de cómo se concilian esas diferencias. También se habló de terceras personas. Se rumoreó sobre una supuesta relación de Hande con un productor, pero todo quedó en nada, y los rumores fueron desmentidos. Los medios sensacionalistas, como suele suceder, no tardaron en aprovechar la situación para crear más drama. Se publicaron fotos y vídeos manipulados, se inventaron conversaciones, y se difundieron chismes infundados. Sin embargo, al final, nada de eso pudo ser confirmado. En cuanto a Kerem, no hubo ningún rumor que se confirmara. Es importante destacar que en estas situaciones, los rumores suelen ser alimentados por la especulación y la falta de información. La gente, en su afán por entender lo que pasó, recurre a las conjeturas y a las teorías conspirativas. Es comprensible, pero también es importante ser cautos y no creer todo lo que se lee o se escucha. Lo que sí es cierto es que tras la separación, ambos actores han continuado con sus vidas, y han seguido adelante con sus carreras. Hande ha seguido trabajando en proyectos muy interesantes, incluso explorando nuevos géneros y desafiando sus límites como actriz. Kerem también ha tenido mucho éxito con sus nuevos proyectos, demostrando que es un actor versátil y talentoso. Ambos han demostrado resiliencia, y han sabido sobreponerse a la adversidad. Lo que sí es importante resaltar es la forma en que ambos han manejado la situación. Han demostrado madurez y respeto mutuo. No se han dedicado a atacarse ni a hablar mal el uno del otro en público. Han mantenido una relación cordial y profesional, y eso es algo que se agradece. El respeto es clave y es importante ver que a pesar del final de su relación, ambos han sabido mantener la calma y la compostura. En un mundo donde el drama y la polémica a menudo son la norma, ver a Hande y Kerem actuar con madurez y respeto es un ejemplo a seguir. No se han dejado llevar por las emociones negativas ni han buscado culpables. Han optado por mantener una actitud positiva y constructiva, y eso dice mucho de ellos como personas. El 29 de julio de 2025 fue un día triste para los fans de Hande y Kerem, pero también fue un recordatorio de que las relaciones, por más perfectas que parezcan, pueden tener un final. Es importante recordar que las celebridades son personas, y que tienen derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones. Los fans, por más que adoren a sus ídolos, no pueden pretender controlar sus vidas. Tienen derecho a elegir sus propios caminos, a tomar decisiones que les hagan felices, y a vivir sus vidas de la manera que consideren más adecuada. Es importante respetar sus decisiones, incluso si no estamos de acuerdo con ellas. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto?
Bueno, primero que nada, que el amor es complejo, y que no siempre es suficiente para mantener una relación. Segundo, que la comunicación es fundamental en cualquier relación. Si Andy y Kerem hubieran podido hablar abiertamente sobre sus inquietudes y sus expectativas, tal vez, las cosas hubieran sido diferentes. Y tercero, que el respeto mutuo es esencial, incluso en los momentos más difíciles. La historia de Andy y Kerem nos enseña que el amor, por más intenso y apasionado que sea, no es una garantía de felicidad eterna. Las relaciones cambian, evolucionan y a veces llegan a su fin. Lo importante es aprender de la experiencia que como personas y recordar que el respeto y la comunicación son fundamentales para construir relaciones saludables y duraderas. En conclusión, la noticia de la separación de Andercel y Kerem Bürsin fue un duro golpe para sus fans, pero también nos dejó algunas lecciones importantes. Aprendimos que la distancia, las diferencias en cuanto a las expectativas y las presiones laborales pueden ser factores determinantes en el final de una relación. También aprendimos que el respeto mutuo y la madurez son fundamentales para afrontar una separación. La historia de Andy y Kerem es un recordatorio de que incluso en el mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser vulnerables. Nos muestra que las celebridades son personas como cualquier otra, con sus propios sueños, miedos y aspiraciones. Y nos enseña que en última instancia, la felicidad individual es lo más importante. Y aquí llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la separación de Andy y Kerem. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo otros factores que influyeron en su decisión? ¿Qué esperan del futuro de Andy y Kerem? Me encantaría leer sus comentarios, así que no duden en dejarlos aquí abajo. Vamos, que quiero saber sus teorías. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias por estar aquí, por su apoyo y por su tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!